La inmigración, los narcos y la delincuencia, tres elementos que se han ido vinculando intrínsecamente en los últimos años y que no paran de aumentar y que siguen generando escándalos, especialmente por la incompetencia del Estado al momento de lidiar con la crisis de la criminalidad y también la crisis migratoria. Y lo que hemos visto en los últimos días es que siguen habiendo repercusiones por las fallidas deportaciones de inmigrantes ilegales a Venezuela, donde se descubrió por un lado que muchos de estos que se iban a deportar ahora fueron salvados por el Poder Judicial, lo que faltaba, y no van a ser deportados, a la vez de que se hace muy difícil continuar con las deportaciones porque Venezuela no tiene voluntad de dejar volver a sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo los vas a deportar? Y al mismo tiempo que Canal 13, el medio de comunicación de Luxic, reveló que grandes grupos de narcos, principalmente de Colombia y Venezuela, se han tomado el interior de las cárceles. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos ya hace días y se ha hablado bastante a nivel nacional, sigue habiendo repercusiones importantes por la fallida deportación de inmigrantes ilegales a Venezuela. Ahora, para hacer un contexto, esto ocurrió porque hace unas semanas había habido sentencias, que es raro que ocurra, pero sentencias del Poder Judicial ordenando que un número de 12 inmigrantes ilegales, tampoco eran 100, solo 12, había que deportarlos porque entraron ilegalmente. Es raro porque usualmente, tanto por temas ideológicos de los jueces, en muchos casos una mentalidad garantista y ciertos establecimientos de tratados internacionales que son muy, ¿cómo decirlo?, beneficiosos para aquellos que entren legalmente a un país, impiden que se pueda hacer una sentencia que permita deportar. Eso es un punto. Pero hubo la sentencia y se intentó hacer la deportación, y cuando el avión estaba llegando a Venezuela, el gobierno venezolano dijo no pueden aterrizar, no pueden quedarse, y los enviaron de vuelta. Entonces no se pudo concretar la deportación. Ahora, ante todo esto, pasó que Camila Vallejo se humilló bastante en público tratando de, con malabarismos lingüísticos y mentales, justificar esto y evadir la respuesta de si iban a poder hacer las deportaciones y si había personas que se habían salvado eventualmente de ser deportados. Sí, la pregunta respecto a este grupo de personas que estaban detenidas en cuarteles de la PDI con orden de expulsión administrativa. Sabemos que es minoritario, pero ¿qué pasó? ¿Fueron liberados? ¿Se cumplió el plazo? ¿Fueron liberados o fueron expulsados vía vuelo comercial? Las expulsiones administrativas, como le digo, están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible. ¿Todavía no salen? ¿Se cumplió el plazo? ¿Todavía no salen? Efectivamente. Es que hoy día el subsecretario Manuel Monsalve dijo que sí habían salido del país, que habían sido expulsados vía vuelo comercial. Las expulsiones judiciales se están concretando y estamos a la espera de poder continuar con las expulsiones administrativas. O sea, estas personas que estaban en cuarteles de la PDI fueron liberados. Como le digo, estamos trabajando intensamente para que estas expulsiones se puedan materializar cuanto antes. Para eso se está en conversación a través de Cancillería con la Cancillería venezolana. Cantinflas estaría orgulloso. ¡Qué manera de hablar tanto sin decir nada!, ¿no? Después tuvo que aclarar que sí iban a continuar con eso, pero también reconocieron después, pero lo dijeron así no en público, sino con un comunicado escrito, entonces que no se viera mucho, que varios de esos, o sea, un tercio de los que iban a deportar, 4, o sea, porque eran 12 los que estaban deportando originalmente, muy poco, ya no van a ser deportados. ¿Por qué? Porque como habían entrado a Chile ilegalmente, pero no tenían otros antecedentes criminales, aunque ya es un antecedente criminal ingresar ilegalmente a un país sin cumplir su normativa, ¿no? Pero por no tener otros antecedentes y tomando en cuenta también disposiciones internacionales, bueno, 4 de ellos fueron ahora salvados por el Poder Judicial y les anularon la expulsión. O sea, se van a poder quedar. Imposible, ¿no? Ahora, dentro de esto hay una serie de problemas que se dan tanto a nivel actual como se van a dar a nivel futuro por temas de la legislación, como el tema de normativas internacionales, y también hay un tema también de los cargos que hay ahí. Ya lo hemos mencionado tantas veces que el problema principal está, como siempre, en los funcionarios del Poder Judicial, que son cómplices de todo esto. También pasa que los funcionarios en el Estado, que como siempre funciona mal y es súper corrupto, que están encargados de temas de migraciones y especialmente su director de migraciones, son muy incompetentes, pero se les mantiene el cargo por temas de vínculos familiares y amorosos. En particular hay que tomar en cuenta que el actual director de migraciones que ha dirigido todo este fracaso de crisis migratoria, que es Luis Taller, es un militante de Convergencia Social, el mismo partido de Boric, eso lo respalda. Y también pasa que el jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete de Boric, que es Carlos Durán, que es un amigo personal de Boric, es muy cercano a este señor Taller. ¿Por qué? Porque
el señor Taller está casado con una familiar del director de migraciones, si no me equivoco, su hermana, ¿no? Entonces, como lo que observamos, ahí hay un tema de familia entre medio, que también es del partido de Boric, que hay amistad, entonces no se lo saca. Entonces hay incompetencia, no funciona bien, y no se le saca simplemente del cargo, ¿no? Y hay que entender que hay un problema de legislación actual con la constitución actual, pero que va a continuar con la nueva constitución, porque muchos están diciendo que no, la nueva constitución se van a deportar a todos los inmigrantes ilegales, y eso es mentira, ¿no? Vamos a ver por qué. Actualmente hay un problema que es de fondo que tiene que ver con los mismos jueces. Ese es un punto, ¿no? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero también hay un tema de la normativa legal, pero al mismo tiempo de organismos internacionales y de normas internacionales que dicen que son refugiados, que tienen derecho de migrante y se limita todo eso. Ahora, con la nueva normativa que se quiere aprobar de la propuesta constitucional, solo si nos revisamos en el punto de la inmigración ilegal, se habla que se tienen que deportar a los que ingresen ilegalmente en el menor tiempo posible. Y muchos piensan que eso significa que va a ser así, una deportación instantánea. No funciona así. Porque ¿quién va a definir qué es el menor tiempo posible? Si lo piensan en un concepto un poco ambiguo, ¿cuándo es lo antes posible? ¿Un mes? ¿Un día? ¿10 años? ¿Quién lo define ese concepto? Es tan ambiguo como cuando alguien dice, juntémonos pronto. ¿Cuándo es pronto? Puede ser nunca incluso, ¿no? Entonces, al final los que van a decir eso, ¿quiénes son? Los mismos jueces, estos mismos que andan salvando a los ilegales, que tienen casos de corrupción, los jueces, esos mismos. Entonces no cambia. Y también ocurre que actualmente no hay una vinculación oficial con las resoluciones internacionales por los jueces locales. O sea, muchas veces los jueces le hacen caso a estos organismos internacionales lo que dicen con respecto a los derechos migrantes, pero no están per se obligados a seguirlo, aunque deciden hacerlo porque ellos quieren, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay que tomar en cuenta que con la nueva disposición de la propuesta constitucional, ahora sí va a ser obligatorio, donde se dice que todo esto, siempre y cuando se cumpla con los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, y también hay que tomar en cuenta que no se aplica todo esto para aquellos que, como dice aquí, sean los casos de refugio, asilo o protección expresamente contemplados en la ley, como en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, claro, te van a decir en la nueva propuesta constitucional esto mismo que está ocurriendo, como que se va a, podríamos decir, constitucionalizar. Porque ahora todo esto que ahora es una sugerencia internacional, pero los jueces lo siguen igual, va a ser más o menos igual, porque no es obligatoria la expulsión ahora y apenas entren, porque es lo antes posible, que define eso el juez, y simultáneamente esa propuesta contempla que siempre y cuando no sean refugiados, que a nivel internacional, según lo que dicen los organismos internacionales, no por tratado internacional, ni tampoco que sea persona de asilo o protección. Los venezolanos sí están en esa categoría a nivel internacional, al mismo tiempo que todos estos tratados internacionales que ya están y muchas veces no son tan vinculantes, van a empezar a hacerlo. Entonces, por la misma disposición, esto no va a cambiar. Lo más probable es que, como vemos, es una promesa electoral. Hay mucha desesperación porque se apruebe la nueva propuesta constitucional, especialmente por sectores de los republicanos que incluso inventan cosas con tal de obtener votos porque quieren llegar a la presidencia, saben eso. Pero algo que se va a notar por mucha gente es que todo esto que creen que va a significar mayores deportaciones no va a ser así. Por ese tema que en la práctica la misma normativa legal hace que se continúe con los que está ahora. No va a cambiar mucho, ¿no? Porque si ahora no es obligatorio, pero lo hacen porque quieren los jueces, después va a ser obligatorio lo que ya hacen, ¿no? Ahí está un problema. Y eso sin dejar de lado que incluso si hubiera una disposición tanto legal como de los jueces de deportar, no puedes hacerlo si los países de origen te bloquean el regreso de la gente. Y pasa que Bolivia no deja pasar gente por su país, Venezuela no está recibiendo a sus ilegales, no los deja volver, ahí vieron, pasó este caso, Perú tampoco está dejando pasar y Argentina tampoco tiene esas disposiciones. Entonces no se puede sacarlos por donde vinieron y tampoco el país de origen los regresa, los permite entrar. Entonces se vuelve una complicación también práctica, ¿no? Y al mismo tiempo, con toda esta crisis de la inmigración ilegal, también vemos un problema grave, que de acuerdo a investigaciones que hizo Canal 13, el canal de Luxic, se observó que los narcos, que también han ingresado gracias a esa inmigración ilegal, ahora se tomaron las cárceles y están completamente dominadas por grupos de bandas de narcotraficantes. Lo siguiente es impactante, pero una realidad, porque en los últimos 3 años las bandas criminales en las cárceles chilenas se han casi cuadruplicado, muchas de ellas integradas por extranjeros. Tele 13 recorrió Santiago 1 para ver cómo Gendarmería ha tenido que adaptar su trabajo de inteligencia para evitar que las disputas territoriales en la calle se repliquen al interior de los penales. En todo caso, advertimos que aunque hemos tomado los resguardos necesarios, algunos pasajes del siguiente reportaje tienen imágenes que pueden impactar, pero que a nuestro juicio ilustran sobre los peligrosos niveles de violencia que no se deben minimizar.
Otra consecuencia de la inmigración ilegal y del aumento del crimen. Y esto se empieza a parecer a lo que ocurre en países como México, Colombia o Venezuela, principalmente Venezuela, donde, claro, hay cárceles, pero al final las cárceles son incontrolables, el interior está completamente dominado por narcos. Y una solución rápida para eso, además de sacarle las cárceles de las ciudades principales y enviarlas a zonas aisladas, por ejemplo, islotes en el sur de Chile, zonas fronterizas o al territorio antártico para tener bien lejos a la gente que está aparte de eso, es nuevamente tener que aplicar penas más duras para que además de que no se llenen tanto las cárceles a aplicar penas, por ejemplo, de muerte para aquellos que asesinan, etcétera, y a estos grupos también de narcos, se habría que aplicar simultáneamente estructuras de trabajo obligatorios para mantener sus costos y compensar a las víctimas para que de esa manera no tengan el tiempo de dominar el territorio interno de una cárcel, porque es lo que está ocurriendo y estamos cayendo en la misma situación de decadencia, podríamos decir carcelaria, que tienen países como Venezuela. Realmente preocupante. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta crisis que involucra al gobierno, pero que tiene que ver tanto con la constitución actual y la siguiente, que perpetúa el problema y, como pueden ver, encadena a estas categorías de refugiados que tienen a nivel internacional organismos como la ONU? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Vito Corleone, Cristóbal Mora, Rand y Chilean Kiwi, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.